¿Y si te dijera que estás diseñado para ser más que solo bueno en una cosa? La mayoría pasa su vida creyendo que el dominio es exclusividad de los elegidos, que para destacar en algo hay que nacer con un don, dedicarle toda una vida, cerrar todas las puertas menos una. Pero ¿y si eso fuera una mentira elegante? ¿Una narrativa diseñada para mantenerte limitado? La historia no fue escrita por especialistas. Fue moldeada por mentes amplias, desbordadas, por personas capaces de ver conexiones donde otros solo veían fronteras. El verdadero poder no está en saber una cosa, sino en saber muchas y hacer que se hablen entre sí. A esto se le llama el efecto polímata. No es solo aprender por aprender, es construir una red invisible de habilidades que se potencian unas a otras. Leonardo da Vinci pintaba así, pero también era anatomista, ingeniero, músico, botánico, no por capricho, sino porque entendía que cada nueva habilidad era una lente distinta para ver el mundo, y ver el mundo con más claridad es tener ventaja. Te dicen que enfoques, que te especialices, que una sola cosa bien hecha vale más que 10 a medias. Pero lo que no te dicen es que eso fue cierto antes, en un mundo lento, estático, predecible. Hoy, los que rompen las reglas, los que combinan lo impensable, los que conectan ideas de distintas disciplinas, son los que están ganando. ¿Lo sabías? En un estudio de la Universidad de Northwestern, se encontró que los científicos con mayor impacto no eran los que trabajaban más, ni los que sabían más sobre un solo tema. Eran los que colaboraban con personas fuera de su campo, con arquitectos, con músicos, con filósofos. Eso disparaba su creatividad y su capacidad de innovación. Pero no hace falta un laboratorio para entender esto. Imagina a alguien que desde niño fue obsesionado con los números. Se volvió ingeniero, pero a los 30, por una crisis, comenzó a estudiar psicología. Luego aprendió diseño. Después, marketing. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Saltaba de una cosa a otra. Lo llamaban inestable, disperso. Pero un día todas esas piezas encajaron y creó una empresa que resolvía problemas humanos con algoritmos de ingeniería, comunicación visual y técnicas de persuasión. Fue un éxito brutal, porque ver desde múltiples ángulos crea respuestas que otros ni siquiera imaginan. Esa historia no es única, es real, y es más común de lo que piensas. En 1971, la socióloga francesa Véronique Naum-Grapp escribió: «La inteligencia se corrompe cuando se la confina a una sola dirección. Las ideas necesitan moverse, mezclarse, contaminarse unas a otras para mantenerse vivas». Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esto? Porque el sistema te entrena para lo contrario, te enseña a reducirte, a elegir una caja y quedarte ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil controlarte, porque una persona que sabe de todo un poco es impredecible, y lo impredecible da miedo. La mente humana está diseñada para ser multidimensional. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, sí, el del estado de flow, decía que los individuos más creativos que estudió compartían una característica: no se definían por una sola cosa, saltaban entre tareas, curiosidades, pasiones, y ese caos aparente era en realidad un sistema de creación constante. Pero el mundo no te premia por aprender, hasta que demuestras para qué sirve, y ahí es donde muchos se detienen. Te doy un ejemplo. Estás solo, rodeado de libros que no entiendes del todo, cursos que comienzas y dejas. Te sientes perdido, como si todo lo que aprendes estuviera desconectado. Y entonces llega ese proyecto, esa oportunidad, algo que lo exige todo de ti: tus conocimientos técnicos, tu intuición, tu lado artístico, tu sensibilidad humana. Y respondes.
no como un experto, sino como algo mejor, como un puente entre mundos, como alguien que entiende más allá de lo que parece lógico. Esa experiencia no se entrena en una carrera, se construye en el cruce de muchas. El filósofo japonés Kenji Yasuoka escribió en un ensayo de 1984 algo que pocos recuerdan: una habilidad puede darte trabajo. Muchas habilidades pueden darte libertad, pero solo la integración de todas ellas puede darte poder. La idea es simple, pero radical, y es esta: no necesitas pedir permiso para aprenderlo todo, pero sí necesitas coraje, porque cada nueva habilidad que intentas aprender te enfrenta a la incomodidad, a la ignorancia, al juicio, porque vas a parecer torpe, lento, fuera de lugar, porque la sociedad no valora al aprendiz, solo al maestro, y sin embargo, todo maestro alguna vez fue un polímata desordenado. ¿Te das cuenta? No se trata solo de saber más, se trata de romper la línea del tiempo, de dejar de pensar en la vida como una línea recta. Naces, eliges una carrera, te jubilas. La vida no es una línea, es una red, y cuanto más nodos construyas, más fuerte se vuelve. Pero hay algo más, algo que casi nadie te dice: ser un polímata duele, no por el esfuerzo, sino por la incomprensión, porque mientras los demás avanzan en línea recta, tú das vueltas que parecen sin sentido, cambias de dirección, cambias de pasión, cambias de ti, y eso incomoda a otros, a veces a ti mismo. Y aún así, sigues, porque en el fondo sabes que ese caos tiene propósito, que hay una lógica secreta entre tus intereses, incluso si nadie más la ve, porque no se trata de ser bueno en muchas cosas, se trata de ver lo que nadie más ve, precisamente porque eres muchas cosas. ¿Y si te dijera que eso es más natural de lo que parece? Desde hace siglos, culturas enteras valoraban la polimatía. En la antigua China, el ideal del Wunzi, el hombre completo, no era solo un sabio o un guerrero, era poeta, estratega, calígrafo, filósofo. Su fuerza estaba en su amplitud. En cambio, nosotros nos entrenamos para lo contrario y perdemos algo esencial, algo que quizá alguna vez sentiste. Estás en un trabajo, un puesto que dominas, todo funciona, eres competente, pero hay un vacío, una sensación sorda, casi imperceptible, de que estás dejando algo tuyo fuera, una curiosidad que no se expresa, una parte creativa que se muere en silencio. No lo dices en voz alta, pero lo sientes y sabes que podrías ser mucho más. Esa intuición, por incómoda que sea, es real y poderosa, porque el primer paso hacia la polimatía no es aprender algo nuevo, es aceptar que estás hecho para más. La psicóloga israelí Yael Eshed definió ese momento como la ruptura del foco único. Es ese instante en que la persona deja de perseguir una sola meta y comienza a explorar múltiples caminos, no por distracción, sino por expansión. Es un cambio profundo, un antes y un después. Y sí, asusta, pero todo lo valioso empieza con vértigo. Ahora escucha esto: el cerebro humano está diseñado para conexiones, no compartimentos. Cada nueva habilidad, cada nuevo campo que exploras, crea puentes neuronales, aumenta la plasticidad, te vuelve más flexible, más adaptativo, más capaz de enfrentarte a lo desconocido. Esto no es poesía, es biología. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las personas que se entrenan en habilidades distintas a las de su campo profesional desarrollan mejor toma de decisiones, no por lo que aprenden, sino por cómo aprenden. La variedad los obliga a pensar desde distintos marcos, a desmontar sus certezas, a ver más allá del sesgo. Y en un mundo donde el cambio es constante, eso no es lujo, es supervivencia. ¿Sabes quién entendía esto mejor que nadie? Hipatia de Alejandría, astrónoma.
matemática, filósofa. En un tiempo en el que a las mujeres se les negaba el acceso al saber, ella no solo dominó múltiples disciplinas, las combinó. Su pensamiento era tan avanzado que sus alumnos no entendían cómo podía hablar de geometría y al mismo tiempo discutir sobre ética estoica con igual profundidad. Pero Hipatia lo sabía. El mundo no está dividido. Nosotros lo dividimos y ese error nos limita. Tú no naciste para ser un bloque, naciste para ser un mapa. Hay personas que aprenden guitarra a los 40, diseño gráfico a los 50, astronomía por curiosidad, neurociencia por placer. No para cambiar de trabajo, no para parecer interesantes. Lo hacen porque sienten que hay algo ahí, llamándolos, un eco interno. Y cuando lo siguen, algo se enciende, algo que estaba apagado. No hay que esperar a que el mundo entienda tu camino. Solo necesitas caminarlo, con intención, con hambre, con curiosidad feroz. Un día estás leyendo sobre arquitectura, otro día sobre comportamiento animal, y sin darte cuenta conectas un patrón, encuentras una solución, tienes una idea que otros no ven, no porque seas más inteligente, sino porque tu mente es más libre, y esa libertad es peligrosa, porque te hace imposible de encasillar, porque ya no sigues caminos, los inventas, y eso exactamente, es lo que la mayoría teme hacer. El sociólogo polaco Zygmunt Szczepański escribió en una carta a su hija: «No temas parecer incongruente. El mundo está hambriento de quienes no se explican fácilmente. Y quizá eso seas tú, alguien que no se explica fácilmente, alguien que ya no quiere limitarse a ser el que sabe de esto, sino el que puede conectar todo esto con todo aquello. Pero para eso hay algo más que tienes que entender, algo que muchos ignoran, algo que lo cambia todo. No basta con saber de muchas cosas, tienes que aprender a fusionarlas. La verdadera fuerza de un polímata no está en la acumulación, sino en la integración. No es ser un coleccionista de habilidades, sino un alquimista de ideas, porque cualquiera puede aprender datos, pero no todos pueden mirar un problema y atacarlo desde 3 ángulos distintos, al mismo tiempo. Eso es un arte, y como todo arte, requiere intención. Mira, es fácil caer en la trampa de aprender por ego, querer saber más para sentirte superior, para impresionar, para dominar conversaciones. Pero eso es ruido. Lo verdaderamente valioso ocurre cuando usas cada conocimiento como una herramienta, no como un trofeo. No importa si estudiaste física y ahora escribes cuentos, si eres biólogo y diseñas apps, si te formaste como abogado y ahora te obsesiona la cocina molecular. Todo eso tiene sentido si lo haces converger. Y esa convergencia empieza con una pregunta brutal. ¿Para qué estás aprendiendo todo esto? No basta con querer saber. Tienes que dirigir ese saber. Te cuento algo que quizá te suene familiar. Hay un joven que estudió filosofía. Por años leyó a los griegos, a los existencialistas, a pensadores oscuros del siglo XX. Le fascinaban las preguntas sin respuesta, pero no encontraba trabajo. Así que aprendió programación. Sin pasión, solo por necesidad. Al principio pensó que había traicionado su esencia, que estaba renunciando a lo que amaba, hasta que un día empezó a diseñar experiencias digitales con un enfoque filosófico. Aplicó conceptos de Heidegger a la interacción con interfaces, de Sartre al diseño de decisiones, y creó una startup que nadie entendía, pero todos necesitaban, porque cuando unes lo improbable, creas lo inevitable. Eso es lo que la mayoría no ve. El mundo quiere compartimentos, pero la realidad es un sistema. Todo está conectado, y los que aprenden a pensar sistémicamente son los que construyen lo nuevo. ¿Te das cuenta ahora?
No se trata de ser bueno en todo, se trata de pensar de manera expansiva, de hackear tus propias limitaciones, de darte permiso para unir puntos que nadie más uniría. Y aquí entra una idea poderosa, el pensamiento lateral disciplinado. Es un concepto poco conocido, pero esencial. No es improvisar sin sentido, es entrenar tu mente para buscar soluciones desde campos que, a simple vista, parecen irrelevantes. Es tener la capacidad de pensar como un músico cuando programas, como un ingeniero cuando escribes, como un poeta cuando haces negocios. Edward de Bono habló de esto, pero fue la psicóloga suiza Iliana Witzki quien lo refinó. Ella decía: el verdadero talento no es ser experto, es tener el coraje de cruzar una frontera conceptual y traer algo útil de regreso. Y eso requiere coraje, porque hay un precio que nadie menciona. Vas a parecer raro. No encajas en los círculos técnicos, porque a veces eres demasiado abstracto. No encajas en los creativos, porque a veces eres demasiado estructurado. Te mueves entre mundos, y a veces estás solo. Pero en esa soledad también hay una ventaja, porque donde otros ven límites, tú ves puentes. Y hay algo casi espiritual en eso. Esa capacidad de mirar el mundo como un sistema abierto, de ver belleza en patrones, ritmo en fórmulas, filosofía en un algoritmo, de transformar cada habilidad nueva, no en una carga, sino en un catalizador. Hay personas que transforman su vida así. Una mujer que estudió medicina y luego, tras una pérdida profunda, se volcó a la danza, aprendió biomecánica, luego antropología del movimiento. Después de años, fundó un método de rehabilitación que unía lo emocional, lo físico y lo simbólico. Y lo más potente no fue lo que sabía, sino cómo lo tejía, porque eso hacen los polímatas. Tejen saberes, no buscan brillar, buscan conectar. Y en ese conectar nace lo revolucionario. No te enseñaron a pensar así, pero puedes desaprender. Puedes mirar lo que amas, lo que sabes, lo que aún no entiendes, y empezar a entrelazarlo, a crear tu propio lenguaje, tu propio mapa mental. Pero hay algo más, algo que puede elevar todo este proceso o destruirlo por completo. Tu relación con el fracaso. No importa cuántas habilidades tengas, ni cuántas disciplinas conectes, si no sabes perder con inteligencia. Porque si hay algo que distingue a los verdaderos polímatas, no es su curiosidad, es su tolerancia al golpe, su capacidad para probar, fallar y reformular. Y eso no se entrena leyendo, se entrena viviendo. ¿Sabes cuál es la paradoja más brutal de todo esto? Cuanto más amplio te vuelves, más probabilidades tienes de equivocarte, porque estás caminando terrenos donde otros no se atreven, mezclando lo que nadie mezcló. Y eso significa cometer errores que nadie más ha cometido, ser incomprendido, ser cuestionado, incluso ridiculizado. Pero también significa tener una ventaja. No dependes de una sola identidad. Eso te vuelve resiliente, adaptable, flexible. Una persona que domina una sola cosa y falla, se derrumba. Una persona que domina muchas, se reconstruye, como lo hizo Nikolai Bernstein, un neurólogo ruso que fue marginado por sus teorías sobre el movimiento humano. Sus ideas eran tan diferentes que lo tacharon de loco. Pero él sabía que el cuerpo no se movía como una máquina, sino como un sistema complejo. Siguió investigando, solo. Mezcló biomecánica, música, arte y matemáticas. Décadas después, su trabajo se convirtió en la base de la neurociencia moderna del movimiento. Ese es el juego. No se trata de encajar, se trata de aguantar el rechazo, hasta que tu visión demuestre por qué era necesaria. Pero para eso, tienes que dejar de estudiar como si fueras eterno. Tienes que entrenar como si el tiempo te estuviera respirando en la nuca.
porque lo está. La mayoría se entretiene aprendiendo, mira tutoriales, compra cursos, guarda hilos, pero no ejecuta, no aplica, no construye, y el conocimiento sin ejecución es anestesia disfrazada de progreso. Entonces, ¿qué haces con todo lo que sabes? ¿Lo repites? ¿Lo acumulas? ¿Lo exhibes? ¿O lo conviertes en algo que no existía? Ahí es donde se rompe el molde. Ahí es donde te conviertes en peligroso. Porque en ese punto ya no eres solo una persona con muchas habilidades. Eres una persona que crea cosas nuevas con ellas. Y eso es lo que este mundo necesita. No más expertos desconectados de la realidad. No más genios teóricos sin impacto. No más gente brillante esperando que alguien los descubra. Necesitamos creadores sistémicos, constructores de ideas cruzadas, individuos dispuestos a fracasar 1000 veces, pero cada vez con una habilidad más. Y eso podría ser tú. Pero para que lo seas, no basta con entenderlo. Tienes que hacerlo real. Así que aquí va tu tarea. No simbólica, no filosófica. Una tarea concreta, cruda, incómoda, pero necesaria. Toma 2 habilidades que domines y una que apenas comprendas. Combínalas en 48 horas para crear algo funcional. Un producto, una solución, una historia, un diseño. Da igual el formato, da igual si es perfecto. Lo único que importa es que exista y que lo publiques. Sí, públicamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento guardado no cambia nada. Porque el perfeccionismo es una excusa elegante para el miedo. Porque si no eres capaz de poner tu caos en el mundo, entonces no estás construyendo. Estás coleccionando. Hazlo ahora, no mañana. Porque mientras tú dudas, hay alguien que ya está mezclando lo que tú aún estás aprendiendo. Y no porque sea más listo, sino porque decidió empezar. Ahora solo te pediré que te suscribas, porque este no es el final, es el comienzo de algo diferente. Aquí no endulzamos la verdad. No estamos aquí para complacerte, sino para sacudirte. Puedes ignorarlo, seguir como si nada, o enfrentarlo y volverte más fuerte. La decisión es tuya,